Y empezamos nuestra agenda informativa con el doctor Andrés Úsuga, docente universitario en Derecho Constitucional y experto en temas de inteligencia y contrainteligencia. Doctor Andrés, muy buenos días, bienvenido a la Hora de la Verdad. Buenos días para ti, doctor Demar, doctor Sergio, a todos allá en la mesa de trabajo y a todos sus oyentes a esta hora, de los cuales orgullosamente hago parte también. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por atendernos, doctor Úsuga. ¿Qué está pasando frente a estos anuncios? Ahora nos dicen que hay información que indica que hay por lo menos 200 agentes de contrainteligencia del régimen de la narcodictadura de Venezuela, de Nicolás Maduro, atentos a poder sabotear y desestabilizar al gobierno nacional. ¿Esto no es algo de lo que ya hemos venido viendo después de que en el 2019 Diosdado Cabello hablara de la brisita bolivariana y amenazara con que la guerra se efectuaría no desde Venezuela, sino desde misma Colombia? Claro que sí, pero a ver, yo creo que lo primero es hagamos un deslinde, como decimos en derecho, de algunas cositas. Es importante, por ejemplo, yo creería que, bueno, antes que todo un saludo especial para el doctor Fernando Londoño, que se recupere muy pronto, y un saludo especial de condolencia a los familiares del señor almirante Oscar Darío Tascón, que falleció en la ciudad de ayer, el día de ayer. Entonces, volviendo con nuestro tema, evidentemente hay que aceptar algo, que creo que no sé si el país, la opinión pública, son absolutamente conscientes de ello, e incluso los medios de comunicación, o algunos medios de comunicación, es aceptar que Colombia es un objetivo geopolítico en el Caribe. Pero eso no significa que solamente sea un objetivo político para ese triángulo nefasto, como lo menciona también otro de sus columnistas o otro de sus invitados, como el señor coronel John Marulanda. Ese triángulo La Habana, Caracas, Managua. Yo creo que evidentemente lo que hemos tenido y en noticias dispersas, que creo que la gente no ha venido conectando, es que Colombia se llenó de agentes de diferentes agencias y no solamente venezolanas. Bogotá, inclusive otras ciudades, están llenos de agentes de inteligencia, de las más grandes agencias de inteligencia mundial, la CIA, el MI6, Mossad, inclusive el Servicio Federal de Seguridad, lo que antes se llamaba la KGB. Entonces yo creo que eso sería lo primero, entender, reconocer que Colombia como estrategia, como objetivo geopolítico y geoestratégico en la región, es objeto de ese tipo de infiltraciones. Ahora bien, lo segundo, yo creo que es no sé si se dan cuenta, hablan de agentes de contrainteligencia. Entonces, yo creo que expliquémosle un poquitico a la opinión pública que la inteligencia tiene varios niveles. El nivel estratégico, por ejemplo, en Colombia, que lo hace el departamento, la Dirección Nacional de Inteligencia, que antes lo hacía el DAS. La inteligencia militar, que es la de las fuerzas militares, efectivamente, de cada una de las fuerzas, pero también hay inteligencia policial. Y que todos ellos, que se forman en unas escuelas de formación que cada uno de ellos tienen, se forman en inteligencia y en contrainteligencia. Y a veces actúan en un rol o a veces actúan en otro rol, por encimita, así de abuelo de pájaro. Cuando actúan como agentes de inteligencia, que creo que es lo que está pasando con muchos agentes de los que están en el territorio colombiano en este momento, lo hacen recolectando información y pasando esa información a sus estados, a sus países, para que ellos tomen decisiones desde el punto de vista geoestratégico. Pero cuando actúan como agentes de contrainteligencia, se actúa es para no permitir que sus contrarios, en este caso el Estado colombiano, no pueda recopilar esa información. Esto es, no salga esa información desde adentro del país de ellos, o del país que ellos representan, o de la institución que ellos representan. Y lo decía ahorita la doctora Cindy al aire, están hablando de ¿cómo se llama este segundo, que no es el único? De GESIN. Pero de GESIN es tal el nivel de a ver cómo decirlo, de anarquía en la arquitectura,
o la estructura administrativa venezolana, que termina siendo lo mismo que SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Son los mismos agentes, no tienen mucha claridad. Es más, le cuento una cosa, doctor. Fíjese que ni Venezuela ni Cuba tienen leyes que limiten las actuaciones de sus agentes de inteligencia, como nosotros sí las tenemos, ¿cierto? No sé si la gente sabe que nosotros tuvimos una ley que se llamó la 1208, y que después se convirtió en la ley 1621, que hoy es el marco de la inteligencia y la contrainteligencia para los agentes colombianos, lo que significa que nosotros jugamos con nuestros agentes de cierta forma con límites, con ataduras, pero los agentes de inteligencia y contrainteligencia de los países a los que les interesa hacernos inteligencia a nosotros, no tienen límite alguno, o al menos nosotros no lo conocemos. Doctor Úsuga, con los buenos días, parece que estos sujetos o esta organización, que quizá incluso sea más grande de lo que podemos pensar o evidenciar, pues están operando a sus anchas en nuestro país. Y es que la denuncia que se recoge es que estarían montando incluso casas seguras y utilizando pues esas fachadas de ser migrantes que están dedicados al comercio, dedicados a la bisutería, a la comida rápida, pero en realidad pues están haciendo esas operaciones de inteligencia e incluso adelantando secuestros, ¿no? Y sacando precisamente de Colombia de nuevo hacia Venezuela a personas que desertaron del régimen de Nicolás Maduro. ¿Hay posibilidad de contener una operación de esta magnitud? Porque el presidente Iván Duque dice que sí, que Colombia tiene la capacidad, pero pues lo cierto es que ahora se viene a descubrir esto y nos sorprende a todos. Yo creo que sí es posible, aunque habrá que reconocer algo también. Uno, específicamente la frontera es bastante porosa con Venezuela, tiene muchísimos pasos, como nos hemos dado cuenta en los últimos años, que no son los pasos legales, pues no es Paraguanchón, no es Arauca y en el Amparo, tampoco es ahí en Cúcuta, tampoco es en Puerto Carreño, sino que van pasando inclusive por trochas, caminando. Entonces eso ha facilitado mucho. Y también, digámoslo con tristeza, nuestra entidad que nace en el gobierno anterior, que es Migración Colombia, es una entidad que la verdad aún tiene muchas situaciones muy crudas, y adicionalmente, también habrá que decirlo, tienen muchas personas que vienen de la administración anterior, y en esa administración anterior, por esas ganas de congraciarse con el régimen antes de que tuvieran algún tipo de diferencia, hubo alguna agenda con gente venezolana a la que incluso se le entregaron pasaportes colombianos. O sea que no nos sorprendamos que cuando se hagan algún tipo de capturas por parte de nuestra fuerza pública, que es la llamada a hacerlo, se encuentra gente con pasaportes colombianos que se les entregaron en la administración anterior. Lo que les estoy diciendo es muy grave, doctor, pero es así. Tristemente funciona así. Y ellos, evidentemente, se han especializado muchísimo en su inteligencia estratégica para sostener al régimen más que al Estado venezolano, porque pues ellos fueron formados evidentemente por el G2 cubano, que fue quien le dio forma y que inclusive hoy sigue dirigiendo ese SEBIN, ese DGCIN venezolano, y que mire que conecta con otra noticia que en este momento está, que es quién fue la cabeza durante el régimen cuando estaba vivo el presidente Hugo Chávez, el llamado Pollo Carvajal, que hoy está acabado de capturar muy curiosamente luego de la autorización de extradición de Alex Saab en Cabo Verde. O sea, esas son noticias que todas las debemos conectar, y que inclusive en meses pasados nos dimos cuenta que habían también algunas cerca de la frontera, algunas casas o algunas estaciones de radio que estaban recopilando información colombiana para pasarle al régimen venezolano, que evidentemente le pasaba al régimen cubano, y que evidentemente tienen también los nexos que se puedan por las deudas económicas que puedan tener tanto con los chinos como con los rusos. Entonces son temas que fíjese que a mí me sorprende algo. Han logrado desestimar
la importancia geopolítica colombiana y la importancia de esas infiltraciones por parte de agentes de muchos países aquí por medio de la burla. No sé si usted recuerda cuando en diciembre pasado Colombia debió expulsar a 2 agentes diplomáticos rusos que se hacían pasar por simplemente agentes diplomáticos y que estaban haciendo toda una operación de inteligencia con temas de construcción, con temas de compra, inclusive de alguna infraestructura. Entonces, y entonces simplemente nos pasaron a decir, no, pues como si nosotros fuéramos tan importantes. Pues fíjese que sí, con todo y que ridiculicen a la canciller hoy, que en ese momento era solamente vicepresidente, con todo y que ridiculizan al gobierno colombiano o lo intentan ridiculizar por medio de algunos medios no tan serios y otros muy serios, así de importante se ha convertido Colombia, que estamos en este momento llenos de agentes de inteligencia de todo lado. Pero le cuento algo más, y me disculpa que lo tenga que contar así. Tristemente, nuestro Código Penal colombiano, en el artículo 463, el Código de 1999, que es el espionaje, ese tipo penal está pésimamente redactado. Entonces lo que sucede es que inclusive capturando a esos agentes de inteligencia, o incluso que ni siquiera fueran agentes de inteligencia, sino ciudadanos que hubieran sido reclutados para eso y hubieran estado haciendo espionaje a nosotros, ni los fiscales son capaces de acusarlos, ni los jueces son capaces de condenarlos, porque el tipo penal quedó con una textura abierta terrible y se pierde todo el trabajo de la inteligencia o de nuestra contrainteligencia, bien de la policía, bien de las fuerzas militares, bien de la DNI, porque en el momento de judicializar a estas personas, lo que terminan haciendo es deportándolos, si acaso, sería como la máxima sanción, o algunas veces inclusive devolviéndolos nomás, diciéndoles pues ahí sálgase del país y ya, porque si vamos a las cifras, y mire que con la congestión que tenemos en nuestras cárceles, yo preguntaría simplemente al Ministerio de Justicia, al INPEC, ¿cuántos condenados tenemos nosotros por espionaje, por el artículo 433? Y las cifras serían ridículas, porque ya no son capaces, o no han sido nunca capaces los fiscales ni los jueces de condenar a una persona por esta conducta. De acuerdo. Doctor Andrés, le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dispensado en la hora de la verdad. Con todo gusto, un saludo muy especial para ustedes y muchísimas gracias de nuevo por la invitación. A usted muchas gracias por atendernos. Era Andrés Úsuga, docente universitario en Derecho Constitucional y experto en temas de inteligencia y contrainteligencia.